Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos el día de hoy. Nosotros somos Carlos Álvarez y Lucy Rodríguez y juntos somos La La Vocecita. vocecita. Hoy queremos hablar sobre un tema muy interesante, profundo también, porque yo creo que todos nosotros nos hemos preguntado quiénes somos. Es una pregunta que siempre nos conflictúa, que probablemente no encontramos respuestas tan fácilmente. Entonces, hoy vamos a profundizar un poquito sobre esta primera pregunta de quién soy, porque bueno, les comentamos que son tres preguntas muy importantes para encontrar un sentido en la vida y vamos a iniciar con esta que es la primera, que es quién soy. Como ustedes recordarán, en el capítulo anterior estábamos hablando de un nuevo comienzo. Y este nuevo comienzo se trata de un nuevo comienzo de la humanidad. Un nuevo comienzo en el cual el ser humano va a tener que introspectar y conocerse a sí mismo para poder estar inmerso en un mundo completamente cambiante y diferente. Y que las necesidades históricas, evolutivas, nos presentan esta disyuntiva. Entonces, es fundamental que nosotros podamos responder estas tres preguntas que ya planteábamos en el capítulo anterior, que son precisamente quién soy, para qué estoy y a dónde voy. Y estas preguntas son trascendentales porque es aquello que nos va a ayudar a transitar dentro de nuestra experiencia desde un punto de vista más conciencial, desde un punto de vista en el cual dejemos atrás la parte de la supervivencia y la automatización como para poder realmente imprimirle nuestro propio sello a la vida, ¿no? Porque a final de cuentas, algo que nosotros veíamos es que los seres humanos tenemos un poder creador, un poder de poder transformar la realidad a partir de nuestra propia conciencia. Entonces, esa es la invitación con todo esto. Por eso es que planteamos estas tres preguntas. Y hoy vamos a empezar con esta que Lucy mencionaba, que es ¿quién soy? Y es una pregunta que parece bien sencilla porque todo mundo creo que la hemos hecho en algún momento de nuestra vida, ¿no? Esta es una plática que hemos dado en charlas de café, que la hemos incorporado a talleres, a retiros, y siempre que hacemos esta pregunta de quién soy, es bien complicado responderla, ¿no? Claro, normalmente cuando nosotros preguntamos quién eres, las personas responden soy abogada, soy doctora, soy alguna actividad que llevamos a cabo, pero realmente no es lo que somos, ¿no? Creo que la palabra de quién soy va muchísimo más allá que solamente una actividad. Una actividad puede ser un rol que yo tengo en la sociedad, que llevo a cabo, pero realmente quién soy tiene ya pues otra connotación. También nos ha tocado, ¿sabes? O sea, eso es lo que también de repente me pone a pensar, porque yo estuve en ese punto en algún momento de mi vida y alguien nos decía algo súper interesante y decía, es que yo en todo este trayecto de vida yo me perdí. Y entonces yo me volví mamá de, Ujú. esposa de, vecina de, pero realmente yo me perdí en todo este Ujú. proceso de vida. Y es impresionante cuántas de las personas no nos llegamos a perder en estos roles y llegamos en un punto en donde decimos, ¿y ahora quién soy, no? ¿Quién, qué papel estoy jugando en este momento en la vida? Realmente quién soy. Y yo creo que todos nos hemos cuestionado en esa parte. Yo recuerdo mi proceso de vida y realmente sí, uno se siente perdido. Entonces buscas Ujú. respuestas a esta pregunta. Tú, Carlos, qué nos puedes decir, por ejemplo, tú sabes quién eres, cómo encontraste este proceso, qué fue lo que te ayudó? Yo creo que es un proceso de búsqueda que va de toda la vida. O sea, yo me acuerdo Ujú, buscar estas respuestas desde que era niño. ujú. Digo, aparte de, ya vieron ustedes el de Claro, Enneagrama, sí. soy un 5, ¿no? Entonces siempre se está preguntando por qué las ¿Por qué? cosas, ¿no? Ajá, Ajá. sí. Entonces, pero siempre hubo como esta intención de ir hacia adentro, del autoconocimiento, de todo esto. O sea, te platicaba que cuando estaba en la secundaria yo tenía como una dinámica, ¿no? Ujú, Cuando entraba como en conflicto, decir, voy a la montaña. Ir a la montaña era meterme en mi cuarto y empezar a pensar en todas las cosas como en tratando de entender qué es lo que estaba viviendo, ¿no? ujú, Entonces, ese subir a la montaña se convirtió en un proceso de introspección. Y obviamente, conforme vas creciendo, pues vas enfrentando diferentes situaciones de vida. Y creo que es algo que
planteas, ¿no? No te planteas hasta que llegas a cierto punto en el que dices, bueno, ¿y todo esto para qué? Claro. ¿Sí? O sea, porque estás más preocupado pues por la parte social, por la parte de la popularidad, por la parte de De las chicas, ajá, los de las chicos. calificaciones, de la carrera y todo eso. Y es como un patrón que nosotros seguimos, en el caso de nosotros, ¿no? Las generaciones actuales ya son otro tema. Pero en el caso de nosotros fue ese el proceso hasta que llegas en un punto y dices, ¿y todo esto para qué, no? O sea, ¿cuál es la función de todo esto? O sea, ¿para qué quiero trabajar? ¿Para qué quiero ganar dinero? ¿Para qué quiero tener esto o aquello? ¿Para qué quiero invertir todo mi tiempo en hacer algo que no me gusta? O sea, y entonces entran todas esas preguntas y uno tiene que empezar a buscar, ¿no? Y normalmente uno empieza a buscar gracias a las grandes crisis que vivimos. O sea, creo que esas crisis son disruptivas y hacen que nosotros podamos profundizar en nosotros mismos. Entonces, en alguna de esas crisis, porque esta parte de saber quién soy, pues se va dando en el sentido que uno se va autodescubriendo, ¿no? Y entonces en esas grandes crisis tú empiezas a ver qué es aquello que te saca a flote. Y entonces te das cuenta de que eres mucho más de lo que piensas, ¿no? Y el ser mucho más de lo que piensas es alcanzar una dimensión más amplia. Entonces, en respuesta a tu pregunta de quién soy, pues soy un ser espiritual, o sea, eso lo tengo claro, ¿no? Soy un ser espiritual, alguien que llega a experimentarse a través de un cuerpo físico a esta realidad, pero que tiene como fin el poder expandir sus características, a poder expandir esa alma que contiene toda la información de muchas vidas, muchos maestros, como diría Ryan Weiss, Sí, ¿no? O sea, Ryan muchas Weiss. vidas de un proceso evolutivo que va desde el inicio de los tiempos, desde eones atrás, hasta el día de hoy, que va a continuar porque vamos a seguir trabajando en la parte álmica, trabajando en enriquecer esa alma a través de las experiencias, a través de los propósitos de vida, a través de todo esto. Entonces, desde mi punto de vista, soy esa alma que se experimenta, soy esa alma que viene a crecer, a desarrollar y a trascender. Claro. Eso es lo que soy, ¿no? Claro, y que, por ejemplo, en el libro del plan de tu alma dice, pues, algo sobre esto, ¿no? Que realmente no somos humanos, este, somos almas en un cuerpo humano, ¿no? En un cuerpo físico. Entonces, realmente esta parte, esta respuesta a la pregunta de quién soy va muchísimo más arriba, mucho más, es todo un panorama muy, muy amplio, ¿no? Pero para las personas que nos acompañan el día de hoy, ¿qué es lo que les puede ayudar para poder irse encontrando en este proceso? Porque si bien es cierto que no es una pregunta sencilla, ¿no? Y que en todo este proceso que nosotros hemos llevado, nos hemos estado apoyando con herramientas de autoconocimiento. Creo que ese es el punto de partida, el Así autoconocimiento es. personal. Porque estaba yo escuchando un audio en la mañana y decían que hay hábitos que nos van construyendo, ¿no? Hay hábitos que nos van construyendo, hay todo lo que tú haces de repente se vuelve automático. Entonces nosotros necesitamos salir de ese patrón repetitivo como para tener resultados diferentes. Y muchas veces tenemos o queremos un resultado que no va acorde a los hábitos que nosotros tenemos, ¿no? Pocas personas leemos. Yo recuerdo en mi proceso, la verdad es que leer a mí me costaba muchísimo porque no tenía el hábito, no tenía ese hábito de decir, bueno, hoy voy a leer, no sé, 5 minutos, ¿no? Si tú quieres. Pero de repente no tienes ese hábito. Y es parte muy importante como para tener ese autoconocimiento personal, porque un libro te puede ayudar a profundizar en ti. Y si algo no te gusta, pues no le vas a debatir, ¿verdad? Claro. Vas a decir, bueno, pues a quién debato, ¿no? Entonces, para mí es muy importante esa parte del autoconocimiento y probablemente podemos dar algunos tips o algunas herramientas que nosotros nos han ayudado a esta parte, a esta respuesta de quién soy. Claro, y es que creo que para poder llegar al autoconocimiento, primero tiene que haber una autoobservación. Claro. O sea, si nosotros no nos observamos y vemos por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué sentimos como sentimos, por qué pensamos como pensamos, o sea, es muy difícil que nosotros podamos entrar a ese proceso más allá. Porque en la medida decía, me parece que Londoño,
Roberto Pérez. En la medida en la que nosotros le demos profundidad a nuestra existencia, vamos a encontrar la profundidad de las respuestas también, ¿no? Entonces, en esta profundidad, la autoobservación te ayuda a decir, decidí esto porque traía este vacío, decidí esto porque mi ego me guió por este lado, decidí esto por esto, por aquello, y uno empieza a conocerse a partir de ahí, ¿no? O sea, de cuáles son las motivaciones y las intenciones que tiene realmente, ¿no? Que ese es un nivel de conocimiento interno y que requiere mucha honestidad personal, ¿no? O sea, de realmente decirnos a nosotros mismos aquellas verdades que nosotros sabemos que están ahí, pero que muchas veces evadimos, ¿no? Claro. Y ese es un primer punto, o sea, la autoobservación. Ya que nos observamos y empezamos a ver estos patrones de comportamiento que tenemos, entonces, como decía Lucy, tenemos acceso a un montón de herramientas que nos van a ayudar a profundizar y a entender todo eso. Porque el problema es que muchas veces no nos entendemos, no sé si te ha pasado, que de repente piensas algo, haces algo y no entiendes por qué lo haces o por qué lo piensas o por qué haces todo eso. Bueno, es que ya entramos a esta parte de nuestra configuración personal, por ejemplo, y a mí me conflictuaba muchísimo esta, incluso mi manera de ser, ¿sabes? Porque yo siempre he sido como muy introvertida, o sea, yo necesito aislarme como para entender muchas cosas, y me puedo pasar horas observando un punto y a lo mejor perdida en el limbo, ¿no? Y eso para mí en algún momento era como muy conflictivo porque fui muy criticada pues por esas características y entonces uno se empieza a sentir raro en la vida, uno se empieza a sentir extraño, uno se empieza a sentir que no encaja en la sociedad y que de alguna manera tienes un defecto, ¿no? Digo, yo así lo sentía, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Platíquenos aquí en el video, claro que sí, si en algún momento ustedes han sentido que como bicho raro, ¿no? De repente que son características que no checan con los demás. Entonces, incluso puedo decir que a lo mejor llegas a la escuela y de repente empiezas como a querer resaltar o hacer algo fuera de lo que están enseñando y de repente te dicen, no, siéntate, eso está mal. Y entonces te vas apagando eso que tú eres, ¿no? Y entonces llega un momento en que efectivamente no sabes quién eres. Y es todo un conflicto hasta que empiezo yo afortunadamente encontramos este movimiento de negocio empresarial donde como hábitos para cambiar la mente, pues sugieren los libros, ¿no? La lectura, audios, material que siempre te está edificando. Y entonces es ahí donde empiezo yo a cambiar como mi manera de pensar y a empezar a observarme más, ¿no? Y sobre todo aceptar esas características que en algún momento pues yo veía como malas. Claro, y es que a final de cuentas el ser humano es complejo por naturaleza, ¿no? O sea, no existe una explicación única a lo que hace el ser humano, a lo que piensa, a lo que dice, o sea, a lo que siente. No hay una explicación única porque en esta complejidad que tenemos los seres humanos tenemos un montón de información. Lo hemos visto en los capítulos anteriores donde hablábamos de estos marcos de referencia y que estos marcos de referencia que son el marco con el cual nosotros nos movemos en la vida, pues tiene una influencia muy grande de todas estas programaciones inconscientes, pero no tenemos una sola programación en un sentido, o sea, en el mismo sentido tenemos varias programaciones y entonces ahí es donde vienen todas las confusiones de hago esto, hago aquello, por qué decido esto, por qué siento esto, o sea, y todas esas configuraciones, todas esas, más bien todas esas informaciones que vamos tomando de nuestro propio inconsciente hacen que tomemos decisiones en función a ya una historia pasada, ¿no? Entonces, eso hace que sea complejo el ser humano porque efectivamente tiene ciertas características que lo hacen único, pero esas ciertas características también están condicionadas por diferentes aspectos, ¿no? Entonces, dentro de esa complejidad, yo me imagino que es como tener una bola de estambre y tener que ir desenredando la madeja. Digo, la madeja. Ir desenrollándola para poder ir encontrando cómo va ese hilo conductor, pero cuando tú la ves así ves un caos, ¿sí? Entonces, el hecho de que nosotros podamos observarnos, poder tener ese autoconocimiento y como dice Lucio, usar herramientas para poder entender por qué se movió para ese lado el hilo, entonces es que nosotros podemos empezar a entendernos a nosotros mismos. Oye, pero hay personas que dicen, no, qué flojera.
O sea, qué flojera. Yo así como que el caos, la bolita de Ajá. estambre y no sabes por dónde empezar. No sabes por dónde empezar, si por este lado, por el otro. Y entonces tú entras en caos tratando como de desenredar esa bolita de estambre, ¿no? Y aquí entra una parte muy importante que lo hemos hablado en otros programas, porque entra esta situación del inconsciente en donde entra la ley del menor esfuerzo, Ujú. ¿no? Porque muchos de nosotros estamos muy cómodos, ¿no? Estamos demasiado cómodos en el punto en donde estamos, no manejamos responsabilidades, no estamos a todo dar, ¿no? Como Hakuna bueno, iba a decir Matata. una palabrota, pero Hakuna en Matata. ¿cómo se llama? En honor al día de hoy. Pero bueno, pero bueno, estamos en esta parte de bien, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Bien a todo da, Ujú. y entonces entramos como en esta, ay no, qué flojera, ¿no? O sea, es mejor quedarme donde estoy, Ujú. como para ir, en vez de estar desenredando esa bola de estambre. ¿Por qué? Lo que pasa es que me parece que el ser humano siempre tiene el impulso a hacerlo. O sea, Ujú, siempre tiene el impulso a conocerse, a entenderse, a descubrirse y a ujú, mejorar, obviamente. ujú, Pero ¿qué es lo que pasa cuando no? Pues obviamente cortas con un proceso evolutivo. ujú. Porque a final de cuentas, si lo vemos desde el punto de vista álmico, si no lo desarrollas en esta vida, lo vas a desarrollar en otra y en otra y Ok, en otra, y va a ¿no? ser más Y va a ser más complicado. complicado porque se van a juntar las lecciones de esta con las Ok. lecciones de la otra. Digo, no es nuestro tema las almas, o sea, hay gente que habla, que sabe más de esto que nosotros, pero efectivamente tiene que ver con estos planes del alma, ¿no? Porque está siempre este potencial. Y hablando de las herramientas de las que Lucy menciona ahorita, pues todas estas herramientas nos ayudan a entendernos, ¿no? Y el punto es tener esa curiosidad de ver la puntita del hilo y decir, a ver, ¿y si le jalo tantito aquí? ¿Qué pasa? Ujú. Y hay veces que le jalas y pues sale un montón de cosas que te crean más caos, ¿no? Sí, o sea, Sí. y te crean más caos, pero poco a poco vas entendiendo cómo es que se va armando esta bolita de estambre. Ujú, Y entonces empiezas a tener claridad después de que viste todo el caos, ¿no? A lo mejor ujú, ese caos te dura algunos años, o unos meses, o unas semanas, no sé. ujú, Cada quien va a tener su propio caos en diferentes niveles, en diferentes intensidades. Pero el punto es que eso nos lleva a que nosotros podamos tener la curiosidad de jalar el hilito, ¿no? De jalar esa puntita del hilo. Y entonces eso puede ser por cualquier motivo, por cualquier razón, por cualquier medio. Porque hay un adagio que dice que cuando el alumno está preparado aparece el maestro. ujú. Y entonces normalmente cuando nosotros estamos preparados para aprender algo, va a llegar esa herramienta. En nuestro caso, pues como dice Lucy, en un proyecto que nosotros desarrollamos hace tiempo, llegaron muchas herramientas a través de libros, a través de seminarios, de convenciones, de pláticas, de guías, Personas, mentorías, etcétera. claro. Llegaron muchos mensajes de este autoconocimiento que nosotros teníamos que tener en función del potencial que teníamos, ¿no? Posteriormente, cuando estábamos preparados, llegó la información de que había una información inconsciente que había que sanar, ¿no? Ujú. Entonces, esta información inconsciente, pues llegó a través de la psicosomática, del transgeneracional, Bueno, y llegó empezó, a través de una crisis existencial claro, que nos arrastró en ese ajá, momento y que justamente ahorita acabas de tocar un punto muy importante que fue la curiosidad. ujú, O sea, porque en esa crisis que nosotros estábamos tuvimos bien, a la par, ujú. Siempre son así empezamos, normalmente. sí, ¿verdad? Bueno, empezamos como a Ujú, querer entender, ¿no? O sea, ¿qué estaba pasando? Porque pues tú pones como el trabajo, tú pones, pues no sé, el esfuerzo, pones como de tu parte y no te ujú, fluyen las cosas. Entonces uno empieza como a analizar y preguntarte el ujú, porqué de las cosas, ¿no? Entonces creo que empieza justamente con esto que tú acabas de mencionar, con la curiosidad. ujú. Entonces nosotros tuvimos curiosidad de preguntar, ¿y por qué nos pasa esto? ¿No? Así O es. el para qué nos está Ajá. pasando esto. Bueno, en ese momento creo que era el porqué. El para qué todavía no lo Todavía no lo entendíamos, no. analizamos, tienes toda la razón. Entonces entra el por qué nos pasa esto y es ahí donde encuentra, o bueno, más bien Sí. aparece la información de Enrique Corbera,
intencionamos también el hecho de poder estudiar el transgeneracional y también apareció Edgar. Entonces empezaron a fluir todas estas herramientas que nos ayudaron a observarnos y posteriormente a conocernos. Pero si bien es cierto que uno tiene que tener esa curiosidad que tú mencionas, porque si no te preguntas el por qué nos está pasando esto, el para qué, bueno, que es una pregunta ya más profunda, ¿no? Que viene probablemente después, pero con el simple hecho de preguntarte por qué me está pasando esto, ya te crea curiosidad y empiezas como a querer entender y todo empieza a, pues no sé, acomodarse, ¿no? Si bien es cierto que muchas personas no nos preguntamos por qué nos pasa, sino simplemente estamos en la parte del victimismo, en la parte del por qué a mí, pobrecito de mí, estamos en ese juego mental y emocional que no nos permite salir y no nos permite obtener la respuesta, ¿cierto? Claro. Y es que ahí es donde nosotros, obviamente tenemos que pasar por estos procesos, porque son como estas altas y bajas de la vida, ¿no? Entonces, muchas veces llegamos ahí y tampoco está mal, ¿no? El punto es que surge esa curiosidad, ¿no? El punto en el que surge la curiosidad es cuando nosotros empezamos como a poder entendernos. Entonces, estas herramientas como las que mencionamos ahorita, pues a nosotros nos han ayudado. Este ha sido en el caso de Lucy y de Carlos, ¿no? Y posteriormente el eneagrama, que nos dio una gran visión acerca de nuestra constitución personal, esa configuración única que cada uno de nosotros tiene, ¿no? El entender por qué el 5 es 5, por qué se siente superior al resto, ¿no? Ok. Ok, sí, ya sabía que te estabas tardando en mencionarlo, claro. O sea, pero hay todo un contexto detrás, ¿no? Porque el 5 tiende a pensar mucho, a investigar, a conocer, porque hay diferentes tipos de 5, que eso ya es una profundización mayor. Claro. O sea, qué tipo de 5 soy, cómo me combino también con las otras energías, o sea, todo eso empezamos a entender cómo es que está esta configuración, ¿no? Cómo es que nosotros podemos tomar las herramientas de cada una de estas energías y poderlas aplicar en la vida e integrar aquello que está desintegrado, ¿no? Porque también por eso llegamos a ese punto. Claro. O sea, uno no vive una crisis si no está desintegrado. Entonces, Claro. la crisis lo que quiere mostrarte es saber, mira, en qué estás desintegrado, ¿no? Qué es lo que tienes que corregir, cómo tienes que ajustar. Entonces, el eneagrama a nosotros nos ayudó eso porque nos da esos caminos a través de los cuales podemos reconocer cuando estamos desintegrados y cómo poder integrarnos también y tomar lo mejor tanto de todas las herramientas que hay dentro de ese mandala, ¿no? Todas las líneas, todos los puntos que se unen y que es un mundo maravilloso porque nos da un montón de respuestas, ¿no? Entonces, el eneagrama para nosotros fue muy útil, o es muy útil porque hoy en día todavía lo usamos de manera terapéutica, de manera personal, de manera empresarial, de manera de todo tipo. El eneagrama es un gran revelador del interior de cada cosa, ¿no? Del interior de una persona, de una pareja, de un equipo, de una empresa, o sea, nos revela eso que hay en el interior, ¿no? Y esta es parte del autoconocimiento. Que cuando hacemos una lectura de eneagrama, pues lo que vemos es que la gente se sorprende porque dice, es como si me estuvieran espiando, ¿no? Saben todo de mí, ¿no? El Lolo, el Lolo. Ok. Sí, eso está muy interesante, ¿no? El eneagrama que ya lo hemos ido desdoblando muchísimo. No sé si ya pudiste ver en los programas anteriores donde hablábamos de eneagrama y los eneatipos y cómo nos puede ayudar esa herramienta. Si todavía no lo has hecho, bueno, pues suscríbete, dale dedito arriba y métete a nuestro canal, porque ahí están todos los videos donde tú puedes encontrar esta herramienta que es el eneagrama. Entonces, y este fin de semana vivimos, Bueno, o sea, vivimos un taller súper espectacular, magnífico, súper espectacular, magnífico, maravilloso, tremendo. Porque también fue de números, fue numerobiología y estuvo espectacular, que te da un mapa tremendo de qué es lo que tú vienes a realizar en este plano y cuáles son las herramientas, los baches, cuáles son eso que puedes utilizar para poder integrar, cuáles son los conflictos, incluso cuáles son las enfermedades. O sea, por Dios, es impresionante esa herramienta. Así es, y es aquí hay que notar que cada herramienta tiene una característica diferente, ¿no? O sea, en el caso del eneagrama es una
característica psicoespiritual evolutiva, ¿no? Ujú. Humanista. O sea, que tiene que ver mucho con el ser humano, ¿no? Con esa capacidad interna y la conexión con el todo, ¿no? Ujú. En el caso de la numerología, pues lo que encontramos fue una herramienta de origen psicoconductual que nos va a ayudar a entender nuestro funcionamiento, nuestro comportamiento, todo esto, pero que Ujú. también si nosotros vamos a las bases de la numerobiología, base 22, porque es muy importante esta base, que tiene esta conexión con la cábala, o sea, realmente nos está hablando de ese ticún, que vamos a hablar un poquito más de eso en el próximo capítulo, porque ese ticún tiene que ver con el para qué estoy. Ok. Y entonces este mapa del que habla Lucy a través de la numerobiología, pues nos da ciertas características que también podemos entender, porque es muy revelador entender por qué soy como soy, o sea, entender a qué vengo y entender por qué soy, cuáles son esas herramientas que heredo de mi papá, que heredo de mi mamá, cuál es mi esencia, cuáles son los puntos donde me puedo atorar, cuáles son mis salidas, o sea, qué es lo que tengo que desarrollar para estar mejor, qué es lo que me puede jalar hacia abajo, o sea, entender todas estas cosas creo que es muy importante para el ser humano porque nos ayuda a darnos cuenta y a salir más rápido de todas esas cuestiones críticas, ¿no? Claro. Claro, y obviamente también nos ayuda como a aceptarnos, ¿no? Ujú. Aceptar esa configuración que nosotros tenemos, porque en lo que yo estaba platicando, digo, no sé si ustedes en algún momento se han sentido raros, o sea, han sentido que de repente no encajan. ¿Quién se ha sentido como que, pues no, ni siquiera son de este mundo? Porque, o sea, lo hay, o sea, hay personas que dicen, no me siento como de este mundo, como que empiezan a volar en las estrellas y en los planetas y todo este show y pareciera muy, no sé, fantasioso, ¿no? El punto. Pero si supieras que esta personalidad que tú tienes puede hacer maravillas, o sea, realmente tienes una conexión con el universo entero y que son estas personas que hacen estas arquitecturas magníficas o que incluso las películas que nos hacen volar la imaginación tremendamente, o sea, son personas que si se aceptan pueden compartir esos dones y talentos Ujú. que ya están impregnados en sus características y que los pueden expandir a la humanidad, ¿no? Entonces, creo que mucho también tiene que ver con esta parte de la aceptación, ¿no? En aceptar realmente quiénes somos, porque si bien es cierto que el enneagrama lo encontramos en una crisis, eh, el hecho de demostrar que no estábamos perdidos, o sea, que no éramos raros, sino Raros. que Ujú. simplemente tenías una configuración que es parte de ti y que es única y que tú tienes dones y talentos y que pues eres tú, Y ¿no? que es tu forma de operar, ¿no? Creo que eso, lo importante del enneagrama es eso. O sea, entender que tienes un centro operativo y que ese centro operativo te hace ver el mundo como lo ves, que Ujú. te hace actuar como actúas, sentir como sientes, pensar como piensas. O sea, a mí me gusta repetir mucho eso porque es como lo que somos, ¿no? O sea, ¿por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué Ujú. dices lo que dices? ¿Por qué actúas como actúas? Y atrás de todo eso está este sistema operativo, esta configuración. Entonces el enneagrama nos ayuda a entender esa configuración, ¿no? Ujú. Ese programa que nosotros tenemos que nos hace ver el mundo como lo vemos, ¿no? Claro. Y también saber que si no te están fluyendo las cosas en este momento, pues hay que sanar el pasado, ¿no? Porque hay una frase que tú mencionas mucho y que me encanta, ¿no? Que cuando tú te diste cuenta que tenías que sanar el pasado como para poder fluir en la vida, porque eso también es importante, ¿no? Mencionas esa frase de Aleph, ¿no? De Aleph, del libro de Aleph de Pablo Coelho que decía que haz las paces con tu pasado para que no interfiera con tu futuro. Entonces, Exacto. es bien importante esa parte que lo abordamos con el transgeneracional, que también nos ayuda a entender todo esto, porque todas las herramientas son complementarias. Nosotros manejamos estas herramientas, la astrología también, que tiene parte psicológica, parte astrogenealogía, o sea, nos ayuda a entender de dónde viene nuestra configuración, cuáles son nuestras características personales, por qué le damos cierta importancia a algunas áreas y menos a otras áreas, eh, cuáles son los conflictos que vivimos, los dramas, dónde se nos complican las cosas, en qué punto somos autodestructivos. O sea, todo eso lo vemos en la parte de la astrología psicológica, ¿no?
Entonces, ¿en qué punto somos autodestructivos? Porque también hay una frase de Paulo Coelho donde dice, no puedes dibujar figuritas de luz sin aceptar tu sombra, ¿no? Porque de repente como que no aceptamos esa parte que es parte de nosotros, pero que no nos gusta. sí, de hecho, pues es Jung el que John, dice, Jung, Jung que dice que no podemos evolucionar fantaseando figuras de luz, Ah, sino haciendo consciente nuestra John, oscuridad. perdón. Entonces, lo que dice Jung es eso, ¿no? O sea, sí, o sea, nosotros tenemos que ver nuestra sombra porque esa sombra es esos rasgos ocultos que nosotros tenemos, ¿no? Ujú. Esos rasgos que no nos gustan porque no son socialmente aceptados, ¿no? Pero son parte de Sí, nosotros, de quiénes somos, ¿no? De esa respuesta de y quién que soy. no puede existir luz sin la sombra. Claro. O sea, realmente la sombra sirve para poder mostrar la luz. Ujú. Entonces, pero hasta que nosotros no podamos integrarla, nosotros seguimos viviendo en una dualidad. Y esta Ujú. dualidad es bueno o malo. Y no quiere decir que al integrarla todo vaya a ser Hakuna Matata, ¿no? Sino que te ayuda a tomar conciencia también de las cosas, te ayuda a entenderte. Y todas estas herramientas de las que hablamos ayudan a eso, a poder entenderte. O sea, si tengo a Plutón en tal casa, pues ya sé que ahí me voy a destruir, o si hay eh, cuadratura o una oposición, pues sé que ahí voy a tener broncas porque eso me va a llevar a procesos destructivos, ¿no? O en Escorpión o cosas así. O sea, vamos a ver dónde es donde estamos nosotros atorados en esos puntos, ¿no? Dónde tenemos esos rasgos autodestructivos, pero eso nos ayuda, o sea, todas estas herramientas nos ayudan y muchas otras más, ¿no? Está la grafología que te ayuda a ver cómo escribes y qué hay ahí, está la parte de la lectura del rostro, de las manos, no como un fin adivinatorio, sino que tenemos información en ambas manos, ¿no? En la izquierda tenemos la información de lo que venimos a hacer, en la derecha de lo que hemos hecho. Entonces todo eso también a un nivel espiritual nos da información de todo este proceso, porque no somos el cuerpo, no somos el pensamiento, somos todo, somos el alma, somos el espíritu, somos todas estas existencias juntas en nosotros. Entonces, todas estas herramientas y muchas otras más, el tarot, las constelaciones, no sé, o sea, hay infinidad de herramientas que nos ayudan a conocernos a nosotros mismos y que a final de cuentas eso es lo que nosotros buscamos, poder conocernos para tener mayor claridad acerca de nosotros y de a qué venimos, de quiénes somos, de cuál es el paquete con el que venimos de nacimiento y que venimos a desarrollar, ¿no? Claro que sí, pues platíquenos quién se ha sentido así, perdido, sin saber quién es, o cuáles son las herramientas que les han ayudado a encontrarse, qué es aquello también que se les ha complicado encontrar, ¿no? Porque de repente, bueno, alguien nos decía en una charla de café, bueno, yo ya sé qué dones tengo, yo ya sé quién soy y ahora qué sigue, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Y ahora, ¿cómo expando estos dones? Bueno, pues ya lo veremos en el siguiente programa que tiene que ver con esta segunda pregunta de autoconocimiento personal, que es ¿para qué Para que estoy? estoy. ¿No? Así es. Pero si bien es cierto que es importante que nos vayan escribiendo, poniendo sus comentarios y que se suscriban para poder profundizar en el tema y a lo mejor dar respuesta a esas incógnitas de la vida, ¿no? Que de repente son complicadas. Nadie nos enseña, nadie nos dice que tenemos que encontrarnos. Desde pequeños pues nos estandarizan, nos educan de una manera limitativa. sí, no le voy a dar alas a Carlos porque de repente empieza como a vamos a hacer una huelga, Revolución. sí, una revolución, todos. ¿Quién me apoya? Pero bueno, ¿quién apoya? Bueno, levanten la manita también, ¿quién lo apoya? Sí, claro que sí, vamos a, porque bueno, en esta parte del autoconocimiento, pues también es válido, ¿no? Que levanten la mano y que digan, yo quiero conocerme, a mí me ha servido esto. Yo pensé que iba a ser, yo quiero hacer una revolución. Pues es que de alguna manera, bueno, aquí ya vamos a entrar en un tema muy, muy interesante, pero bueno, de alguna manera dicen que o violencia no se soluciona con violencia. Creo que el punto es saber profundizar en uno, en saber esta esencia que somos para poder no combatir, sino más bien conocernos y entrar a la conciencia para tener una resonancia mórfica, que es algo que nosotros hacemos también, y que todo aquello que se está moviendo fuera,
pues lo podamos controlar desde adentro. Creo que esa es la finalidad, ¿no? Sí, pero si tienes a Urano en la 10, en la 12 Ok. o en la 1, estás Bueno, llamado a crear revoluciones, ¿no? claro, claro. Bueno, pues Carlos, esa es su configuración un poquito. Entonces, pero es importante porque también los grandes cambios en la humanidad pues Ajá. han sido, son las personas que han movido todos estos cambios, ¿no? Entonces, por eso es importante. Pero bueno, vamos a la conciencia y regresemos al tema de quiénes somos porque es importante y porque sabemos que hay muchas personas en este momento y que cada vez más es necesario. Ahorita estábamos hablando de la inteligencia artificial, de cómo es que se están moviendo estos robots en todos los sentidos, en todos, y de repente uno dice, bueno, ¿y los humanos dónde nos quedamos, no? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? O sea, cada vez es más necesario encontrarnos, encontrar nuestra esencia, encontrar quiénes somos, porque si no esto nos va a rebasar, cañón. Exacto, pero volviendo a este punto de lo que tocabas, o sea, creo que la parte del autoconocimiento también significa qué es lo que tú tienes para compartir, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, más a fondo. Pero todos estos dones que tú tienes no son para ti, o sea, son para compartirlos. Bingo, claro. Y entonces, esto que Claro. tú eres, Ujú. a lo mejor desde un punto de vista egoísta, tú dices, yo quiero esto Es para mi vida. para mí. O sea, yo quiero esto, yo quiero una familia Claro. así, quiero una pareja así, quiero un trabajo así, quiero dinero así. Y eso es lo que tú quieres. Ujú. Pero tus dones, tu paquete de dones, em, de talentos, de todas estas herramientas que tienes, te dicen, o sea, ¿tú para qué te vas a quedar en este cuadrito? Claro. O sea, si tú lo que puedes hacer es transformar el mundo en cierta manera. Claro. Y entonces, si tú no transformas el mundo, no ocupas tus talentos. Y si no ocupas tus talentos, los desperdicias. Claro. Entonces, realmente el autoconocimiento también tiene que ver con el alcance, que lo vamos a ver en 2 capítulos más. ¿Cuál es ese alcance que le quieres dar a tu vida? ¿Cuál es ese alcance? Porque si bien es cierto, Lucy mencionaba ahorita que nos cuesta mucho ver la sombra, también muchas veces nos cuesta mucho ver la luz. Claro, por Y el supuesto. potencial que tenemos, ¿no? Sí, nos espanta y no nos la creemos, ¿no? Porque digo, en lo que estábamos mencionando de personas que imaginan estos mundos, los planetas, que es maravilloso, les espanta esta parte y entonces mejor lo duermen. ¿Cuántas personas tienen dones que pueden como conectar con el universo, saber qué va a pasar, saber ver a una persona y ver el aura? A lo mejor saber qué es lo que le está quejando a esa persona y todo, y los espanta. Y entonces prefieren dormir esos dones cuando por algo los tienen. Y por algo, como lo acabas de decir, no es para ellos, es para compartirlos Así al es. mundo. A mí me pasó hace poquito, hice unas lecturas de tarot y yo dije, wow, o sea, de repente... Qué fregón soy. No, de repente ver lo que podías ver en el tarot. Qué fregón No, soy. o sea, fue así como que no inventes, o sea, aquí ves todo, ¿no? Es como rayos X, Sí, ¿no? pero te asusta y dices, no, o sea, como que es meterse muy a fondo, ¿no? Claro. Entonces dices, no, a ver, espérate. Y fue así como que ya no quiero leer el tarot, ¿no? Pero después ya retomas y dices, no, pues sí es una gran herramienta dándole la intención adecuada, ¿no? Claro, Uh-huh. y saberlo utilizar Uh-huh. sobre todo, ¿no? Uh-huh. Porque hay veces que tienen también esas Uh-huh. dos polaridades, porque lo puedes utilizar para Uh-huh. irte a manipular a los Uh-huh. demás y que hagan lo que tú quieres Uh-huh. y todo ese rollo, o lo puedes utilizar realmente como para que las personas siempre estén en su mejor versión, que esa es la finalidad. Sí, o como estos que te leen la mano que están ahí en Coyoacán, ¿no? Que te dicen, le leo la mano, no le saque, le leo la mano. Ok, bueno, pues entonces ese es lo que nosotros queremos compartir el día de hoy, es que profundices en esta pregunta de quién soy, porque cada vez va a haber pues más necesidad de encontrar esta respuesta. Todos estamos cambiando, el mundo está cambiando, la manera de generar dinero está cambiando. Esta parte de la inteligencia artificial pues también nos está moviendo muchísimo, entonces conforme uno se vaya encontrando, también va a tener un sentido de vida, ¿no? Y obviamente va a ser factor de cambio en la humanidad misma. Entonces es importante esta respuesta. ¿Cómo la respondo? Pues ya mencionábamos, primero observándonos, ¿no? La autoobservación.
Segundo punto, el autoconocimiento personal, que también es muy importante porque ahí te vas a ir encontrando. Un libro que nosotros recomendamos muchísimo en esta parte del autoconocimiento personal es El Alquimista, ¿no? Totalmente. El libro del Alquimista es buenísimo. Ojalá lo puedan leer porque van a encontrar respuestas y nos pueden compartir también ahí, ¿no? Los comentarios. Yo creo que podemos hacer, después de estas 3 preguntas, hacemos un programa sobre El Alquimista, Claro. para que lo analicemos y entonces pues la gente pueda irlo siguiendo y tenemos 3 semanas para que lo lean, ¿no? Claro, por supuesto, me parece bien. ¿A quién le parece? Alce la manita. Entonces vamos a estar aquí checando los comentarios. Si todavía no estás suscrito, pues ahí está la manita, el dedito arriba. Y bueno, pues vamos a estar compartiendo más sobre este punto, pero es muy buena tu idea. Analizar El Alquimista estaría padrísimo. Y bueno, pues estamos ahí también compartiendo otro tema en el siguiente programa, que es ¿para qué estoy? Así es que no se lo pierdan. Vamos también a profundizar en esa pregunta y sobre todo pues también tomando en cuenta sus comentarios en este canal de YouTube. Así es, pues para nosotros ha sido un gusto. Síganos en todas las redes sociales, en La Vocecita por Facebook, en Vocecita 1 en Instagram. Denle clic aquí a la campanita, La Vocecita en Spotify, La Vocecita en Telegram, todas nuestras redes sociales, síganos ahí. Y en cada una tenemos información diferente, así es que llévense todo por el paquete de uno, ¿no? Entonces, nos vemos pronto, nos vemos la próxima semana con otro capítulo bien interesante. Tengan bonita semana. Bye, bye.